Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, tuve muchas dudas con el problema. ¿Pero por qué? Es que creo, pues, que me confundí con las fórmulas. Las fórmulas. Sí, creo que es que como cuando pues les puso ya ve que en la presentación unas estaban mal acomodadas. Usted dijo que tenía que modificar. Y quiero saber, pues, si como las acomodé estaba bien y otras dudas que tuve. Ahorita lo vamos a checar. Ujú. Muy bien, vamos a pasar lista. Alondra, Sergio, Rosa, Daniela y Miriam. Elisandro y Carlos. Dubán, Elisandro y Jesús Carlos. Entonces nos falta Arenas. Aquí voy llegando, profe. Okay. Y Daniel. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasó con el problemita que quedó de iban a hacer, ¿no? A ver sus demás compañeros qué hicieron. Compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este es, ¿no? Y vamos a calcular. Sí, este es, ¿no? Se habla de una corriente de 5.04 kilogramos de petróleo. Nos da la CP media en un intercambiador 1,2 y nos da las temperaturas de 366. Nos da la entrada de la temperatura del agua fría, que dice que entra a 282.3. El agua fría, el agua de enfriamiento es
bueno, el fluido de enfriamiento es el agua, ¿no? Pero no tenemos la temperatura de salida del agua. Tenemos la temperatura de entrada y salida del fluido frío y su capacidad calorífica. Podemos usar la capacidad calorífica del agua, que ya la conocemos, 4.18 creo que es, kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y nos da el coeficiente global de transferencia de calor. Y quiere que calculemos el área para el intercambiador. ¿Qué hicieron los demás, aparte de Carlos? ¿Por qué te confundiste, Carlos, ahí? ¿En dónde te confundiste? Para irnos específicamente donde te hagas Bueno, profe, confusión. ya pues, sacamos la TCO que nos dio 310.87. Pues, yo fui a, pues, para lo que quería el problema, pues, a sacar el área, y yo vi que me faltaba para el área y me faltaba sacar Q, que no la conozco. Tengo uno, que U es los 340 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? Pues con cualquiera de los dos fluidos puedes calcular Q, ¿no? Sí, lo calculé con el agua, sí, y la delta TC junto con su CP. ¿Cuánto te dio Q? No, lo calculé sí, me dio 291.4647 kilojoules. ¿Cuánto? 291. Ujú. Ah, que estoy viendo otro. Permíteme. A lo mejor me salió mal. A ver. Sí, ahorita lo corrijo. Este es este. Pues según esto, ¿cuánto nos dio? 310, ¿verdad? La temperatura salida del agua. Sí, del Ah, TCO. sí, correcto. Y luego calculamos Q con MCP delta T, lo puedes calcular con esa que está ahí, nos da la CP del media del... De hecho, debe de dar con cualquiera de los dos. Pero si ya nos da una CP ahí para el fluido caliente, pues lo calculo con esa misma, ¿no? Y no le meto ruido al rollo ahí, ¿no? Aunque pues utilizamos una CP de 4 puntos y feriecita, ¿no? Esa fue la del agua, ¿no? 4.100 y feriecita. Sí, correcto. Con cualquiera de las dos te debe dar, porque según esto da pues déjame checar cuánto da. 5.04, 366.5 menos 344.3 por 200 por 2.09 233 le dio. 5. Sí, 5.04. 233.84 Sí, eso da kilojoules sería. kilojoules por segundo. Entonces, Ya lo tenemos, ¿no? ajá. Y ahora hay que Pasa. calcular, para poder calcular el área necesitamos la media logarítmica corregida. Eso te da la media logarítmica de la temperatura. Medio, profe, pues no, ahí fue cuando me botó el error. 58.3170. Ok, Esa es mande. esa es la media logarítmica, ¿no? Sí, 58.19 me da a mí. Está bien, perfecto. ok. Ahora hay que corregirlo, hay que calcular Y y hay que calcular Z. Sí, y cuando calculo Y y Z, profe, Z me da 0.80. No sé Z si, te da 0.80. no sé si ahí tenga mi error, porque pues Z es THI menos THO, ¿no? sí, THI, que mi THI son 366 y mi THO son Ok, 344. 366.5 menos 344.3. Y da 22.2. Entre TC0 y TCI, ¿no? Ajá. TC de salida es el que calculamos, ¿no? Y los 310.87 menos los 280. 310 menos 283.2. Ajá, Punto 8. sí. Punto 8 da este Z, ¿correcto? Ok. Y la Y me dio bueno, lo redondeé y me dio 1.25, A ver, déjame checar. porque me da 1.24 y un chorro de números y ya, ¿no? Punto 32. 8. ¿Cuánto te dio ellos? 1.25. 1.25. ¿Por qué? Sí. TC es temperatura de salida del frío
Entre los, Menos sí, temperatura de entrada del frío, ¿no? solo invertir la división, profesional, se desinvertiría la división, ¿no? La división, ¿por qué invierte la división? Y bueno, yo digo pues ya ve que arriba ¿qué sería TCO menos TCI entre THI menos THO, ¿no? THI menos. TH ¿Pero para qué? ¿Para el C o para Z? para Y. Sí, pero para Y está bien, o sea, Y está bien. Ahora, pues es para Y. Ahora para Y. Ahora para Z es THI menos. No, ese que calculamos pues Z, ¿no? Sí, calculamos Punto Z, 8, sí, porque correcto. voy a calcular la Y. La Y pues TCO menos TCI, ¿no? sí, TCO menos los 310,87 menos los 283,2. Y eso pues me da 27,67 Entre THI menos TCI. entre THI, sí, y ese más. 366.5 menos TCI menos 283.2, ¿no? ¿Es THI menos qué, profe? Menos TCI. Menos TCI. Punto 3322, ¿verdad? Ahí el error, profe. Ya sé. Sí, aquí está el error. Aquí, déjame ver la fórmula. Entonces ya tenemos Z.8. Y nos vamos al diagrama. El diagrama es un intercambiador 1-2, ¿no? Intercambiador 1-2. ¿Me puede repetir la fórmula, pero la fórmula de Z, profe? Perdón. Esa es temperatura de salida del fluido frío, TC sub 0, ¿no? Sí. Menos Menos. TCI. TCI. Ajá. Menos su temperatura de entrada. Entre la temperatura caliente de entrada del fluido, THI, Ujú. menos TCI. Repite abajo. Ah, se repite abajo Se TCI. repite, sí, también. Ok, esa era la duda. Aquí, ya me voy. Entonces, yendo en la gráfica, Y daba 0,33, ¿verdad, profe? 0.33, sí. Sí, ahí está, profe. Entonces, componentes. Entonces, inciso A es 1, 2. Y es Z es punto 8 Ujú. y Y es punto 33. Punto 33, más o menos por aquí, un tercio y punto 8. Un tercio, Ocuparíamos ahí me quedé, profe, que ocuparíamos una gráfica un poco punto, más. punto 97 más o menos. Punto Sí. 98. Ujú. 95, 96.975 si queremos, sería el factor de corrección. Sí, porque es 0,33, 0,8. Entonces ya con ese factor de corrección corregimos los 58.19 0,95 por los 0. por punto 97.5, 56.7. 56,85 me dio, Okay. profe. Y yo tengo 58.19 temperatura. Entonces, ese fue el error que tenía. Y entonces hay que despejar de la fórmula, ¿no, profe? De Q, Hay que el área. despejar de la fórmula. Entonces, Hay que despejar de la fórmula. bien. De la fórmula despejando. Quiere El área queremos. el área, ¿no? Sí. El área va a ser igual a Q entre
coeficiente global por delta TLM, entre delta TLM corregida. Sí. Q es igual a 236. Yo creo que te dio que 200 qué? 33. 233 medio Q. Ok, está bien. Sería 1 entonces. kilojoules por segundo entre Q sub 0, que nos da el problema, ¿no? Sí, los 340. 300, los no. Ah, sí. Sí, 340 el segundo entre los 340. Pero, profe, ¿y cómo se eliminarían los watts? Watts, pues watts es joule sobre segundo. Se cancela con el kilojoule sobre Sí, segundo sí. que está Ok, arriba. sí, sí. Sí, tenía bien. 340 watts sobre metro cuadrado Kelvin por 56.7. Sabemos que estos 56.7 son Kelvin, ¿verdad? También son Sí, Kelvin, ¿sí? Porque ujú, vienen de un gradiente, ¿no? sí, del gradiente. Vienen de un gradiente, ¿sí? Entonces son 56.7 por 340. Punto 012, más o menos. Punto 012.1. 0.01209 me dio. Ok, 12.09. Esto está, nada más hay que checar las unidades ahí, ¿eh? Arriba hay que convertir a joules. A joules. Ah, entonces Arriba hay que sería. convertir joules. Un joule tiene 1000 kilojoules. Perdón, un kilojoule tiene Un 1000 joules. kilojoules tiene 1000 joules, sería Multiplicar por multiplicar 1000. los 233, ¿no? Ahora por 1000 esto. 12.09 metros cuadrados. 12.09 metros cuadrados. Ahí está. Tenemos el área. Y el problema dice calcule el área necesaria por un intercambiador a flujo en contracorriente y uno en paralelo. Realmente no lo vamos a calcular en paralelo, ¿no? O sea, ¿dónde está el contracorriente? Si checan cómo entran y cómo salen los fluidos frío y caliente. Uno entra por arriba y sale por abajo, por el otro extremo. Uno entra por abajo y sale por arriba en el otro extremo. Está contracorriente, pues si analizamos las entradas y las salidas, uno entra por un lado y sale por el otro lado y se cruzan. No sé si checaron eso cuando hicimos el diagrama, ¿no? Cuando ubicamos TH sub 0, THI, TCI, TC sub 0, ¿no? O TCO, ¿no? Entonces, calcularlo en paralelo es meterlos los dos fluidos por arriba, tanto el frío por el caliente, y que los dos salgan por abajo, frío y caliente, ¿sí? Es cambiar nada más la posición de las corrientes, ¿no? En el diagrama del intercambiador. Esto no tiene caso, simplemente vamos a cambiar las fórmulas y volver a restar. Y realmente el proceso general es a contracorriente siempre, ¿no? Porque es el proceso más eficiente como entradas generales del intercambiador. Pues tendríamos que hacer el diagramita del intercambiador y poner por arriba THI y abajo TH bolita, ¿no? Arriba TCI y abajo TC bolita. Y ahorita los tenemos cruzados, ¿no? Uno entra por arriba y sale por abajo, y el otro entra por abajo y sale por arriba. Están a contracorriente. El cálculo que hicimos es a contracorriente. La respuesta aquí sería, al hacer la comparación, tenemos menor transferencia de calor cuando es en paralelo. Nos da un cálculo menor, ¿no? Porque recuerden que en paralelo siempre es más ineficiente un intercambiador de calor, porque el gradiente de temperaturas va decayendo con respecto de la distancia. Mientras que en contracorriente no decae, siempre tienes un flujo fuerte, un flujo grande de calor contra otra cantidad de masa muy fría, entonces el gradiente siempre se mantiene más grande.
en contracorriente. Por eso en contracorriente es más eficiente que en paralelo. ¿Sí? Entonces no vamos a quedar simplemente con el cálculo en contracorriente. ¿Qué es esto? Entonces no hay dudas de cómo hicimos el cálculo, no, está efectivamente, es una metodología, no debe de haber problema para hacer. Bien, entonces vamos a continuar con el diseño. Ya que recordamos cómo calcular el calor, calcular el coeficiente global o calcular el área a partir de la información de un intercambiador de calor, de entradas y salidas, vamos a entrar al diseño. Dentro del diseño, de hecho, la primera parte del diseño es calcular esto, ¿no? Los parámetros del diseño. Las partes del diseño, profe, podemos encontrarla igual en operaciones unitarias, en el libro. No, eso no lo van a encontrar, eso viene en otra parte. ¿Dónde lo tengo? Se lo voy a presentar. De hecho, ya se los puse en el WhatsApp por ahí. Ah, ok. Está el material de la semana pasada. Los links que nos envió, no, sí me acuerdo. Entonces, vamos a ver. Este es el material que les mandé por ahí. Procedimientos para el diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza. Entonces, hay diferentes métodos. Vamos a usar el método de la temperatura media logarítmica con el método de Kerr, que es este. Entonces, dice, los intercambiadores de tipo de coraza y tubo constituyen la parte más importante de los equipos de transferencia de calor que no requieren combustión en las plantas de procesos químicos. Simplemente un fluido caliente va por un lado y otro fluido frío va por el otro. Claro que se adaptan a un hogar para constituir una caldera, ¿no? Pero es una intercambiadora modificado, ¿no? O al que se le anexa el hogar para generar los gases de combustión. Entonces dice, existen en la literatura numerosos métodos para el diseño de intercambiadores de calor. Entre los más conocidos se encuentran el método de Kerr, que es el que vamos a usar, el método de Bell, Delaware, el método de eficiencia, el método de temperatura media logarítmica. De hecho, esta es una combinación de los dos, ¿no? El método de Tinker y el método de Wills en Johnston. En el presente trabajo se profundiza en el diseño de intercambiadores a través del método de Kerr. ¿Okay? Entonces, aquí primeramente necesitamos tener el tipo de intercambiador que vamos a diseñar. Dice en la figura 2 se muestran los diferentes tipos de intercambiadores de calor de tubo y coraza de acuerdo a la norma TEMA. Aquí está lo que significa TEMA, ¿no? Tubular Exchange Manufacturers, Asociación de Manufactura de Intercambiadores Tubulares, ¿era algo así? Bueno, entonces aquí tenemos el tipo de cabezal, mediendo cabezales estacionarios, cabezales removibles. Recuerden que habíamos visto que había muchos tipos cuando vimos la teoría. El tipo de carcasa que tiene, ¿sí? 2 pases por carcasa. Tiene que estar dividido recuerden, si queremos que sean 2 pasos por la carcasa. Un solo paso, no hay problema, por donde entra, sale por el otro extremo. Aquí hay que regresarlo, hay que meter un divisor en medio, ¿no? Con los dibujitos que hemos hecho de los intercambiadores. Las terminales de tipos de cabezal, ¿sí? Donde se conectan, recuerden que el cabezal es donde tenemos los espejos, el espejo frontal, que es el más importante. Entonces, aquí tenemos diferentes características, ¿no? De los intercambiadores. Lo interesante, de hecho, esto no recuerdo verlo. Bueno, sí, es que hay unos factores donde hay que meter si es J acá. Esto lo vamos a ver aquí adelante. Entonces, este método de la temperatura media logarítmica o media logarítmica de diferencia de temperatura. Entonces, aquí pues explica lo que hemos comentado, ¿no? De por qué razón tenemos que calcular la media logarítmica de la temperatura en un intercambiador en el cual tenemos diferentes tipos de flujo, ¿no? Y aquí nos da la ecuación que ya aplicamos ahorita. Entonces, nos vamos a ir directamente al método de Kerr. Esto ya lo sabemos calcular, la media logarítmica de la temperatura.
El método de Kern dice: este método ha sido adoptado como un estándar por la industria durante muchos años. Las correlaciones para el cálculo de la transferencia de calor y la pérdida de carga se obtuvieron de intercambiadores estándar con un corte de deflector del 25%. Significa que de toda el área, recuerden que el deflector es una lámina redonda, ¿no? Una lámina circular, la cual tiene un corte, ¿no? Una media luna que permite que por ahí pase el fluido hacia la otra parte, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Nos dice que el corte del deflector es del 25%. Una decisión acertada porque en la mayoría de los casos es el mejor diseño. Se ha comprobado que dejando un área libre del 25%, el fluido que fluye a lo largo del intercambiador de calor, ¿recuerdan? Aquí van los deflectores, que son láminas. Si la vemos así de frente, pues se van a ver como líneas verticales. Si la vemos de frente, se va a ver como un círculo, ¿no? Pero con una sección faltante en forma de media luna, ¿no? Arriba y abajo, están intercalados, ¿no? Entonces, dice, la predicción de la transferencia de calor varía entre ligeramente insegura, valor superior al real, y muy segura, valor inferior al real. Entonces, recuerden que estas son predicciones, ¿no? Las ecuaciones que usamos matemáticas, como tenemos adentro una gran gama de flujos, la predicción de la transferencia de calor que realmente ocurre dentro del intercambiador, pues suele ser dentro de los márgenes de estadísticos aceptables, ¿no? Entonces, dice, datos, ¿qué datos necesitamos? La capacidad calorífica del líquido o gas a enfriar o calentar. Ya lo vimos, ¿no? Lo usamos para calcular el calor, ¿no? La capacidad calorífica del líquido o gas a usar como refrigerante o calentador. ¿Sí? Recuerden, puede ser que un fluido sea el calentador, pues que va a calentar un fluido frío, o sea el refrigerante que va a enfriar un fluido caliente, ¿no? Cualquiera de los dos pueden ser, ¿no? Diferencia de temperaturas deseadas, ya lo vimos también, THI, THO y así, ¿no? Necesitamos conocer las temperaturas. A continuación se explica en detalle el procedimiento para diseñar un intercambiador de calor de tubo y coraza basado en este método, ¿no? Determinar Q. Esta es la ecuación que usamos ya para resolver los problemitas que hemos resuelto ahorita, ¿no? Y aquí está la nomenclatura de cada uno de ellos que ya utilizamos. La ecuación de la media logarítmica de la temperatura. Aquí están con las temperaturas de cada fluido. Los factores de corrección. Aquí le llaman R y P, ¿no? Pero esta es Y esta es Z, ¿no? Pero aquí la conocen como R y P. Nosotros somos Y y Z, ¿no? Porque nuestras gráficas así lo establecen, ¿no? Y y Z, ¿no? Recuerdan las gráficas. Personas mismas. Calculamos el factor de corrección. Aquí está una ecuación para calcular el factor de corrección en forma manual, conociendo los datos de Y y Z o R y P. Los sustituimos aquí y aquí está la ecuación con la cual encontraríamos el factor o nos vamos a la gráfica, ¿no? Aquí lo interesante es que trae la ecuación para poder estimar ese valor de intersección entre las dos, entre la vertical que es y entre la curva que es Z, ¿sí? Fíjense que aquí está. Aquí sería y este sería Z, ¿no? Y y Z, ¿no? Pero aquí está la ecuación. Interesante. Entonces, si no queremos usar la gráfica, la sustituimos en una hoja de Excel y ya nos calcula todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué trae de más antes de iniciar con el diseño? Aquí trae un homograma que nos dice para hallar un valor aproximado del coeficiente global de transferencia de calor de acuerdo a la siguiente figura o el siguiente gráfico, ¿no? Está interesante porque muchas veces no conocemos los datos necesarios para calcular el coeficiente global y el problema no nos lo da, pero nos dice qué tipo de fluido es y nos da los coeficientes específicos de nuestros diferentes fluidos. Y este gráfico nos da el coeficiente global aquí en el centro. De hecho, aquí están, este es, ¿sí? De una vez, H bolita, y este es HI. Entonces, estos son los coeficientes específicos, los que están en estas dos líneas, y nos da el número
del valor de ese, recuerden cuando calculábamos H bolita y HI, los coeficientes específicos de transferencia de calor con la ecuación de Sider-State para flujo laminar y flujo turbulento. Estos son. Aquí tenemos uno, dependiendo, este es el fluido, dice fluido a enfriar o calentar. Este es mi fluido de proceso. O este es mi fluido de proceso y este es mi fluido de trabajo, este que está aquí, o de servicio. Quiere decir que este fluido es el que va a trabajar sobre de este fluido en mi proceso, ¿no? Entonces, para este fluido, recuerden que uno va por el interior del tubo y otro va por afuera. Este fluido lo mido con el coeficiente interior y este fluido lo mido con el coeficiente exterior. Eso me dice que un fluido va por un lado y otro fluido va por el otro lado, ¿no? Un fluido va por dentro y otro fluido va por fuera, como debe de ser, ¿no? Y me dice aquí el tipo de fluido que es, ¿sí? Condensado, aire, alta presión, aceites, ¿sí? Y aquí podemos ubicar, ¿no? El tipo, cómo se encuentra nuestro fluido y si no nos queremos, por si nos dicen en el problema qué tipo de fluido es, si es parafina, está en este rango de valores, ¿no? Que marca el dibujo. O nos puede dar el número del coeficiente específico y lo voy a unir aquí, ¿sí? Lo voy a unir con el otro fluido, conociendo los dos coeficientes específicos del fluido frío y del fluido caliente, donde se cruce aquí en medio la línea de los dos fluidos. Este es mi coeficiente global de transferencia de calor. Es el que vamos a utilizar en el diseño, ¿sí? Recuerden que para conocer el coeficiente, a partir de los coeficientes específicos, hay que hacer muchos cálculos. ¿Sí? Hay que usar toda la metodología que usamos en fenómeno de transporte. Entonces aquí nos simplifica mucho el trabajo. A partir de los coeficientes específicos de los fluidos fríos y del fluido caliente, o mejor dicho, del fluido de servicio, del fluido de trabajo y del fluido de proceso, podemos conocer el coeficiente global de transferencia. ¿Sí? Este nomograma es interesante por eso, ¿no? Entonces, por ahí en algún problema quizá lo utilicemos. Nos dé los datos de los fluidos de trabajo y de proceso y usemos la gráfica para determinar el coeficiente global. Si nos da información suficiente, lo calculamos como lo calculamos en los problemas que hicimos, ¿no? Con la ecuación de general, ¿no? Con la ecuación de coeficiente global en función del área, ¿no? Y de la media logarítmica de la temperatura. Entonces, dice, calcule, aquí ya va el procedimiento, ¿no? De hecho, pues desde acá empezó, ¿no? Tenemos que calcular el calor, determinar Q, determinar la media logarítmica de la temperatura, determinar los coeficientes de corrección, determinar ese coeficiente, ese valor de los factores, esto, ¿no? Esto es una forma de calcular este factor. Y corregimos la media logarítmica de la temperatura, nos da esa tabla que nos permite calcular el coeficiente global a partir de los coeficientes específicos. Y ahora nos dice, calcule el área para flujo transversal. Si ustedes observan, esta es la ecuación del área que utilizamos para nuestro trabajo, ¿no? El calor entre el coeficiente global y este es el factor de corrección por la media logarítmica de la temperatura. Entonces, de hecho, en el problema 1 que hicimos, o fue en fue en este último, ¿no? Nos pedía el área, ¿no? Que nos dio 12 metros, ¿no? Esta es la ecuación que usamos, ¿no? Claro que primero corregimos este dato y luego hicimos esta operación y nos dio 12.09 metros cuadrados. Entonces, hasta aquí ya lo hemos hecho, ¿no? Dice, hacer una selección previa de los tubos a utilizar en cuanto a tubos normalizados con su diámetro exterior e interior y escoger una longitud dada del tubo L. ¿Sí? Entonces, tenemos que seleccionar el número de tubos, que es este que está aquí. Y lo primero que tenemos que seleccionar, perdón, es el diámetro del tubo, ¿no? ¿Qué diámetro es el diámetro que voy a usar para mi tubo? Y aquí está. Vamos a calcular el área de un tubo. Este dato de D bolita es el área del tubo, ¿no? Es el diámetro del tubo que voy a utilizar, ¿no? Y es el diámetro exterior del tubo, ¿no? Porque recuerden que
¿Cuántos tubos caben en un intercambiador? Pues está en función del diámetro externo y no del diámetro interno, porque el diámetro externo pues, es el que me va a decir el espacio que está ocupando el tubo dentro del intercambiador. Entonces, si ya seleccionamos el diámetro del tubo, no sé, 1 pulgada de diámetro externo, multiplicamos por pi, multiplicamos por la longitud del tubo, y con eso tenemos el área de un tubo. ¿Ok? Aquí dice, donde dé su bolita es el diámetro exterior del tubo. Con esto calculamos el número de tubos. El número de tubos va a ser el área total del intercambiador entre el área de un tubo. ¿Sí? El área ya lo calculamos, ¿no? El área que se requiere para transferir todo el calor a ese que está acá arriba. Es el área que calculamos ahorita de 12.09 metros cuadrados. Es esta área, ¿no? Es el área del intercambiador, el área de intercambio de calor, mejor dicho, ¿no? El número de tubos va a ser entonces toda el área entre el área de un tubo. Es como si dibujáramos un círculo y luego viéramos cuántas veces cabe ahí el circulito de un tubo, ¿no? Eso es realmente lo que se hace, ¿no? Para saber cuántos tubos van a caber ahí. Dice elegir un arreglo y un paso entre los tubos, distancia entre los tubos. Aquí tenemos los dos tipos de arreglos. Hay arreglos triangulares y arreglos cuadrados. No sé si aquí se observe cómo es el arreglo triangular. Pues el arreglo triangular es que todos han jugado ¿cómo se llama esa madre? Así. Es la raqueta con una pelota. No, es un bastón y muchas pelotas, una mesa. Billar. Ah. Todos han jugado billar, ¿no? Y hemos acomodado las bolas de billar. Es un triángulo, ¿no? Ese es el arreglo triangular. Exactamente así se verían los tubos viéndolos de frente, ¿no? Cada bola es un tubo. Es un arreglo triangular o un arreglo cuadrado. Es un cuadrado y las bolas se alinean dentro de ese cuadrado. Todas están horizontales, ¿no? Es lo que tiene un arreglo cuadrado. Y un arreglo triangular, pues van en diagonal el acomodo de los tubos. Por eso podemos acomodarlos de las dos formas, en un arreglo triangular o en un arreglo cuadrado. Y les voy a dejar, bueno, cuando hagamos el primer problema, ahí les voy a preguntar cuál será la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, es cuestión de analizar nada más el flujo del fluido exterior, cómo se distribuye dentro del intercambiador para entender cuál es la ventaja de uno y cuál es la ventaja de otro. Entonces, elegimos un tipo de arreglo y un paso entre los tubos, distancia entre tubos. Recuerden que no podemos poner los tubos uno pegado del otro, ¿no? Tiene que haber una distancia entre los tubos. Imagínense si quedaran como las bolas de billar dentro del triángulo, todas las bolas están en contacto. La diferencia ahí es que las bolas deben de tener un espacio entre ellas, ¿sí? Esa separación es la separación o el paso entre los tubos. Es por donde va a pasar el fluido externo, ¿no? Si están pegados, pues no fluiría el fluido externo. Entonces tiene que haber un espacio libre, ¿no? Ya que hagamos un ejemplo en el pizarrón, ahí vamos a hacer los diagramas, para que observemos eso. Entonces, hasta ahorita, ¿qué llevamos? Bueno, llevamos un diámetro de un tubo grande que es la carcasa, que es y dentro del cual vamos a acomodar un cierto número de tubos que calculamos con la fórmula dividiendo el área total de transferencia de calor entre el área de transferencia de calor de un tubo, que es el área externa, nos da el número de tubos. Ese número de tubos lo vamos a acomodar o en forma triangular o en forma cuadrangular, y los tubos deben de estar separados entre sí cierta distancia, no deben de estar en contacto para permitir que el fluido externo fluya sobre los tubos. Ya que tenemos eso, vamos a calcular el diámetro del haz de tubos, es decir, qué espacio van a ocupar esos tubos si los alineamos todos adentro del intercambiador, como ya vimos que son, ¿no? Todos son paralelos, separados cierta distancia, ¿no? Cuando veíamos las imágenes de los intercambiadores abiertos, veíamos todo el haz de tubos. ¿Cuál es el diámetro que ocupan ese haz de tubos? Un haz de tubos es como si agarráramos muchos popotes en la mano. Es haz de popotes, ¿no? Es un puño de popotes todos alineados, ¿no? Aquí es lo mismo. Entonces, ese diámetro de cómo vamos a acomodar los tubos, porque ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a conocer el diámetro de la coraza del
intercambiador. O sea, de qué diámetro externo va a tener el intercambiador, el tubo grande, ¿no? Se conoce como dB y es igual a D, el diámetro externo de un tubo, por el número de tubos entre K1, que es un factor que viene dependiendo del arreglo y del paso que hay entre los tubos, que lo vamos a escoger de esta tabla. Elevado dice a 1 sobre n menos 1 sobre n1. Este es un factor que viene también en la tabla. Ahorita vamos a ver aquí K y N que son, ¿no? Dice los valores de K y N se hallan por la siguiente tabla. Número de pases, 1, 2, es el número de pasos a lo largo del intercambiador, ¿no? Recuerden que puede ser 1, 2, 3, 4. Si es un arreglo triangular o si es un arreglo cuadrado. Aquí tenemos los factores K y N para el diseño, ¿no? Sería cuestión de sustituir aquí. El número tubo ya lo calculamos entre K y todo eso con lo que es el inverso de N, que es este valor, ¿no? Dependiendo si es cuadrado o es triangular. Cuando estemos haciendo problemas, vamos a calcular los dos para poder compararlos y poder entender qué tan eficiente o cuál es la ventaja de un arreglo triangular y cuál es la ventaja de un arreglo cuadrado, ¿no? Y eso lo vamos a determinar con la dimensión del intercambiador. La dimensión del intercambiador y el flujo o la forma en que fluye el fluido por la parte externa de los tubos. Eso es lo interesante aquí, ¿no? ¿Qué nos faltaría ya nomás? Ya con esto tendríamos el diámetro interno que ocuparían todos los tubos alineados. Sería cuestión ya nomás de calcular la clarencia. ¿Qué es la clarencia? Es el espacio libre que hay entre los tubos, en su perímetro, el perímetro externo de las de tubos contra el tubo externo de la coraza. Porque recuerden que los tubos no están pegados a la coraza, ¿no? Porque los tubos siempre tienen vibración, no pueden ir pegados a la coraza, porque generaría fricción, se romperían los tubos. Esos tubos están vibrando, ¿no? Porque un fluido va por su interior, a alta presión o temperatura. Por lo tanto, hay un espacio libre, o luz se llama, un espacio libre que denominan clarencia diametral por la siguiente figura. Esta gráfica, esta tabla me va a permitir calcular qué espacio libre debemos de dejar entre el perímetro del haz de tubos y la carcasa o el intercambiador, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces, observamos, aquí tenemos el tipo de intercambiador al centro, no es que no le puse ¿qué es eso? Bueno, le voy a poner aquí, le voy a poner qué tipo de intercambiador es cada uno para que lo ubiquemos, ¿no? Este es de cabezal flotante encapado por exterior, este tipo. Cabezal flotante empacado en forma exterior. Este es cabezal flotante solamente. ¿Sí? Este es exterior. Tipo S, se llaman. Este es cabezal flotante deslizante. ¿Dónde los podemos ver? Acá. Aquí los podemos ver. Cabezal flotante deslizante. Cabezal flotante empacado por el exterior. Tipo P. Es el que tenemos aquí al principio, ¿no? Cabezal flotante empacado por el exterior. Le voy a poner ahí para... Es que acá en mis físicos sí tengo las notas, ¿no? Entonces, en este extremo de acá tenemos la clarencia, que está en milímetros, y en esta parte de aquí tenemos el diámetro del haz de tubos. Entonces, lo que nos haya dado acá, el diámetro del haz de tubos, debe, el dato lo fijamos aquí, lo cruzamos hacia arriba con la recta de nuestro intercambiador que estemos diseñando, y leemos hacia acá los milímetros que le vamos a dar de separación entre el haz de tubos y el cuerpo de la carcasa. Estos serían los milímetros. Quiere decir que si le sumo a este diámetro 2 veces la clarencia,
tengo el tamaño externo del intercambiador, ¿no? El tamaño de la coraza del intercambiador. Ok, y ahí vamos a dejar, continuamos la próxima clase, jóvenes. Ya son las 2:52. Muy bien, profe. Ok, nos vemos entonces el miércoles. El miércoles terminamos y hacemos un ejemplo, ¿no? De hecho, el intercambiador que calculamos el área y el calor, este último que hicieron, bueno, el que terminamos ahorita, ese lo vamos a diseñar. Vamos a diseñar un intercambiador para ese flujo de calor que ya calculamos y para esa área de 12 metros cuadrados. Vamos a usar esos datos, ¿no?, para diseñar un intercambiador. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Nos vemos.